A ver, si pensamos en uno de los padres de la química moderna, el hombre que nos dio la teoría atómica, ¿qué se nos viene a la cabeza? Seguramente alguien formado en las mejores universidades, ¿verdad? Pues no. Hoy vamos a descubrir la increíble historia de John Dalton, un genio forjado en las circunstancias más, pero que más, inesperadas. Y es que esa es la gran pregunta, ¿no? Vamos a meternos de lleno en el enigma que define la vida de Dalton. ¿Cómo es posible que alguien con unos orígenes tan humildes acabe nada menos que revolucionando la ciencia? Vale, para resolver este rompecabezas lo primero es lo primero. Tenemos que viajar en el tiempo. Nos vamos a la Inglaterra rural del siglo XVIII, un mundo muy diferente al nuestro y que fue absolutamente clave para forjar el carácter de Dalton. A ver, imaginemos la escena por un momento. Estamos en Cumberland, en una casa modesta, muy modesta. Ahí nace John Dalton. Su familia, tejedores, sin tierras, sin grandes fortunas. Vamos, que desde el minuto uno las cartas no parecían estar a su favor, para nada. Y encima, como su padre era el hijo menor, así que estaba, destinado a buscarse la vida por su cuenta, lejos del campo familiar. Y es justo aquí donde la historia da un giro de guión, de esos que no se ven venir. Porque lo que a primera vista parecía su mayor obstáculo, su fe, su religión, acabó siendo increíblemente la clave de su éxito. ¿Cómo puede ser? Pues vamos a verlo. Resulta que los Dalton eran cuáqueros. Y esto es importante. Eran, digamos, un grupo religioso que iba por libre, que no seguía las normas de la Iglesia oficial de Inglaterra. Y claro, ser diferente en aquella época, pues tenía un precio, y un precio muy alto, sobre todo si lo que se quería era estudiar. Aquí es donde vemos la gran paradoja de ser cuáquero. Por un lado, les cerraron las puertas en las narices. Nada de Oxford, nada de Cambridge. Pero, por otro, ¿qué hicieron? ¿Rendirse? No. Crearon sus propias escuelas. O sea, la exclusión les obligó literalmente a ser autosuficientes y a darle a la educación un valor, por encima de todo. Pensemos en sus creencias, la vida sencilla, la honestidad, la justicia. A simple vista parecen solo valores religiosos, ¿no? Pero si lo pensamos bien, son también los pilares del pensamiento científico. Esa disciplina, esa necesidad de observar el mundo de forma meticulosa, todo eso era parte de su día a día. Estaba en su ADN, por así decirlo. Bueno, pues con esta base tan sólida, Dalton estaba listo para empezar su carrera. Y madre mía, ¿cómo la empezó? De una forma que de verdad nos deja con la boca abierta. 12 años. Esa es la edad con la que John Dalton consiguió su primer trabajo. Y no un trabajo cualquiera, ¿eh? Director de escuela. Sí, se ha oído perfectamente. Con 12 años. Fue la necesidad económica de su familia la que le empujó a asumir una responsabilidad que era enorme para su edad. Y ojo, que no era una escuela cualquiera. Daba clase en un granero. Y encima, a chicos que eran mayores que él. Y que por lo que se cuenta eran bastante rebeldes. Esa experiencia tan dura, tan bestia, le curtió. Le enseñó a ser paciente, perseverante, a no rendirse jamás. Cualidades que, claro, luego le vendrían de perlas en su carrera científica. Pero en medio de todas estas dificultades, la suerte de Dalton estaba a punto de cambiar, porque hubo dos personas que vieron en él algo especial y decidieron echarle una mano. Por un lado, Elihu Robinson, que le abrió las puertas de su biblioteca, imaginemos, y le metió de lleno en el fascinante mundo de la meteorología. Y por otro, John Gauch, un genio ciego que le enseñó a ver, y esto entre comillas, a ver el mundo a través de la ciencia. Entre los dos, despertaron en Dalton una curiosidad que ya no tendría fin, insaciable. La historia de John Goff es alucinante, de verdad. Se quedó ciego de niño por la viruela y aún así dominaba varias ciencias, varios idiomas, una pasada. Para Dalton, Goff era el ejemplo perfecto, la prueba de que no hay barrera que no se pueda superar con esfuerzo y dedicación, un auténtico modelo a seguir. Y es que el propio Dalton describió a su mentor con una admiración que rozaba la devoción. Fijaos en lo que escribió sobre él. Vale, entonces, con todo este conocimiento que iba acumulando, Dalton se enfrenta a la gran pregunta. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer con la vida? ¿Seguir enseñando o aspirar a algo más? La respuesta que eligió, la verdad, nos revela muchísimo sobre su carácter. Pues bien, en 1790, Dalton toma una decisión valiente. Decide que quiere estudiar medicina o derecho. Pero su sueño se dio de bruces con la dura realidad. Su propia familia y sus mentores le recordaron que con su origen humilde, la universidad era un lujo que sencillamente no se podía permitir. Un golpe durísimo para sus ambiciones, claro. Pero ya se sabe que, a veces, un no a tiempo es lo mejor que puede pasar, ¿verdad? Y en este caso fue así.
Este rechazo no fue para nada el final del camino para Dalton. Al contrario, fue el comienzo de su verdadera vocación. Y es que todo pasó rapidísimo. Fijaos en la cronología. En apenas 3 años pasó de ver sus sueños rotos a recibir una oferta que lo iba a cambiar todo, absolutamente todo. El destino le tenía preparada una sorpresa, y esa sorpresa estaba en Manchester. Hablamos de Manchester, o sea, el corazón de la revolución industrial, un lugar que hervía de fábricas, de innovación y de oportunidades. Y claro, gracias a su red de contactos cuáqueros, Dalton consiguió un puesto en una nueva academia, un centro de investigación donde por fin iba a tener la libertad para dar rienda suelta a todo su genio. Así que, si volvemos a la pregunta del principio, ¿cómo lo consiguió? Pues la respuesta al final es bastante clara, ¿no? El genio de Dalton no nació a pesar de sus limitaciones, sino justamente gracias a ellas. Su fe, su esfuerzo y la ayuda de sus mentores fueron la fórmula perfecta para su éxito. Y claro, la historia de Dalton nos deja con una pregunta flotando en el aire, una reflexión importante. ¿Y si las mayores limitaciones que tenemos no fueran en realidad obstáculos? ¿Y si fueran oportunidades disfrazadas? ¿Qué ventajas ocultas podríamos quizá encontrar en nuestros propios desafíos? Ahí queda eso.